Damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, por esta grande bendición que nos da el Señor, de poder nuevamente reflexionar en su palabra. Sabemos que es Él quien pone en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Y sabemos que es Él quien nos da ese entendimiento, esa iluminación a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros podamos entender su palabra, podamos aplicarla a nuestra vida y cuando esa palabra esté aplicada en nuestra vida, poder compartirla allá afuera con el mundo que vive allá afuera en tinieblas, en sombras, en tristezas, en corrupción, en desesperación. Y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Y damos gracias a Dios entonces por este momento tan hermoso que nos permite Él de poder escudriñar, de poder meditar en su palabra. Y hermanos, hoy estaremos terminando, gracias a Dios, el capítulo número 5 de la carta a los Efesios. Estamos en el verso 30 y estaremos concluyendo precisamente hoy, con la ayuda de Dios, este capítulo número 5, el cual dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Previamente, hermanos, ya hemos orado a nuestro Dios para que sea Él quien tome el control en estos momentos, para que sea Él, no yo, predicando su palabra, exponiendo su palabra, y para que sea Él también preparando nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? En estos momentos, y su palabra haga en nosotros conforme a su voluntad y no la nuestra. Para poder, hermanos, entender estos versos, es necesario nuevamente irnos al contexto anterior y sirve también como un repaso de nuestra clase pasada. Vamos a irnos precisamente hasta el versículo 25, en donde el apóstol Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Notemos que el apóstol Pablo se dirige al marido como cabeza, al marido como símbolo de autoridad, pero también de guía, al marido creyente, al marido cristiano. Recordemos que es una epístola que está dirigida a los efesios, a la iglesia de los efesios, pero también a cada iglesia cristiana a través de todos los tiempos. Entonces, es al esposo creyente a quien Pablo se dirige y le dice, amad a vuestras mujeres. Notemos que es un mandato, es una ordenanza, es un llamado a la obediencia. Y dice, amad tu marido, tu esposo creyente, ama, dice, a tu mujer. Y es impresionante, hermanos, ver cómo la misma palabra de Dios nos dice el cómo o la manera correcta en la cual el esposo creyente debe de amar a su esposa. Y dice Pablo, así como Cristo, dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la forma correcta, hermanos. Ese es el modelo que Jesús mismo nos está enseñando, el cual el marido creyente debe de poner en práctica, debe de obedecer. Debemos de amar entonces a nuestra esposa, así como Cristo nos ha enseñado, así como Cristo dice, amó a su iglesia.
y cuánto la amó a su iglesia, que no escatimó a ser igual que Dios, sino que se despojó, se vació a sí mismo y se humilló. Oigan, y se entregó, dice Pablo, a sí mismo por ella. Se entregó en ese sacrificio que le costó sufrimiento, que le costó la misma muerte en esa cruz. Y todo fue por amor a su iglesia, por amor a cada creyente que conformamos la iglesia gloriosa de Jesucristo. Y esa es la manera en la cual el marido creyente debe de amar a su esposa, así como Cristo no escatimó su propia vida, sino que se despojó, se vació, se humilló a sí mismo. Se hizo maldición, hermanos, muriendo en ese madero. Y fue por amor a ti, por amor a cada creyente. De esa manera murió. Y así debemos de amar, varones, a nuestras esposas. Y dice que esa muerte o ese sacrificio que Cristo hizo fue para santificarla, para apartarla, entendamos, del mundo de las tinieblas, del reino de las sombras de Satanás, para apartarla de ahí y consagrarla para Dios mismo. Para eso fue ese sacrificio. Dice, habiéndola, entendamos, previamente purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia y cada uno de nosotros hemos experimentado esa santificación, esa purificación, oigan, ese lavamiento, dice, del agua por la palabra. Aunque Pablo hace alusión aquí al mismo bautismo, es la palabra la que santifica, es la palabra la que purifica, es su palabra. Cuando el Espíritu la aplica en nuestro corazón, es esa palabra de Dios la que nos santifica, la que nos aparta, la que nos saca, entendamos, del mundo de las tinieblas al reino de su Hijo amado, Cristo. Es la palabra de Dios. Y sigue diciendo Pablo, a fin de presentársela, dice, a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Notemos que es Él mismo. Es Cristo mismo, es el esposo mismo quien prepara a su esposa. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, como una iglesia totalmente apartada de la maldad, del pecado, de la corrupción, para el deleite y para la gloria de Dios mismo. Es Cristo mismo quien la está preparando. Aunque la iglesia también se prepara, pero es en las fuerzas, recordemos, de Cristo, porque apartado de Él, nada puede hacer la iglesia, nada podemos hacer nosotros. Es en la fuerza de Cristo, es para el deleite, para la gloria, para la honra de Cristo mismo, ese preparar de la iglesia. Así también dice los maridos, deben amar a sus mujeres. Y dice cómo nuevamente. ¿Cuál es la manera correcta en la cual el marido cristiano debe de amar a su mujer? Dice, como a sus mismos cuerpos. Como viendo a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo. Nosotros somos la cabeza, nuestra esposa es nuestro cuerpo. Y así debemos de amarla. A nuestras mujeres, dice, como a sus mismos cuerpos. Y dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuánto nos amamos nosotros, hermanos? Creo que el creyente que ha sido regenerado
el creyente que ha sido convertido en una nueva criatura, verdaderamente se ama o ama su cuerpo mucho. ¿Por qué? Porque sabe que su cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, por eso lo ama, lo cuida. Y así debes de amar ¿a quién? A tu mujer. Porque nadie aborreció, dice Pablo en el verso 29, nadie aborreció jamás a su propia carne. Recordemos que él está hablando a la iglesia, a los esposos, a la esposa, el esposo cristiano. Porque el mundo no convertido, hay muchas personas que podemos escuchar que aborrecen su propia carne. Hay muchas personas, entendamos, no creyentes, que se suicidan, que se quitan su vida porque no aceptan inclusive su propio cuerpo y deciden terminar con eso. Pero Pablo está hablando, les recuerdo nuevamente, al esposo creyente, aquel que ha abierto su corazón al Señor, aquel que ha entregado su vida totalmente al Señor, a él le está hablando. Y dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, dice, y la cuida. ¿A quién? A su propia carne, a su propio cuerpo. ¿Quién es? Su esposa. Y hermanos, es un privilegio y es una grande bendición en que el esposo sustente, alimente, oigan, y provea todo lo que necesita su esposa. Es una grande bendición, es un privilegio. El creyente nunca debe de ver, perdón, como una carga o como un peso el mantener o el sustentar a su esposa. Nunca. Sino que nosotros como creyentes debemos de verlo como un privilegio, como una bendición que Dios mismo nos está otorgando, nos está dando, porque nos hace responsables delante de Él el que tú la sustentes, el que seas tú quien lleve el sustento diario a ese hogar. ¿Para qué? Para que ella se encuentre totalmente satisfecha y no tenga falta de nada. Y eres tú, varón. Eres tú, esposo cristiano. Eres tú como marido de tu mujer quien debe de proveer todo aquello que tu esposa necesite para vivir bien. Eres tú. Y es un privilegio. Es una grande bendición. Y nunca una carga. Nunca un peso. Pero también notemos que dice Pablo y la cuida. No nomás la sustenta, sino que también la cuida. Son dos cosas que el esposo debe de hacer. No basta con llevar las cosas para que ella se sustente, sino que también debes de cuidarla. Tienes que ver por ella. Y es un privilegio, ¿no? Es una grande bendición para el esposo creyente, que él sea quien cuide a su esposa. Es una bendición y así nosotros debemos de verlo, hermano, como una grande bendición que Dios nos ha dado para que tú cuides a esa persona que Dios en su soberanía decidió entregártela un día. Aunque tú la hayas escogido, pero en la soberanía de Dios ya estaba estipulado, ya estaba manifestado que ella precisamente iba a ser tu esposa. Y es una grande bendición, es un privilegio, es un honor que tú cuides a tu esposa. Oigan, y debemos de hacerlo con amor. Pero recordemos, no con cualquier tipo de amor, sino con el amor que Cristo nos ha mostrado. Con todo amor, varón, esposo
creyente, cuida a tu esposa. Cuando ella se encuentre tal vez indispuesta o enferma, cuando ella caiga, es el momento en que tú demuestres que realmente eres aquel esposo obediente a la palabra de Dios. Y debes de cuidarla con amor, pero también con mucha paciencia. Para cuidar a una persona necesitamos mucha paciencia. Y esa paciencia solamente recordemos que viene ¿de quién? De Dios mismo. Y es un fruto, es una evidencia del mismo Espíritu que vive en tu corazón. Y es una bendición, hermanos, que el esposo sea quien sustente, que el esposo sea quien cuide con amor, con paciencia a su esposa. Y dice cómo, como también Cristo a la iglesia. Y creo que el Señor, hermanos, hasta el día de hoy nos ha sustentado. Hasta el día de hoy nos ha cuidado. Y una muestra de ese sustento y de ese cuidado que tiene para con nosotros es que estamos de pie todavía. Es que respiramos. Y es una muestra, una demostración de que Jesús mismo nos está cuidando, de que Jesús nos sustenta, de que Jesús provee todo lo necesario, hermanos, para nosotros, como su iglesia. Pablo dice ahora en el verso 30, porque somos, entendamos, cada creyente en particular, incluyéndose, notemos, el mismo Pablo se está incluyendo, dice, porque somos miembros. La palabra miembro se traduce como extremidad o parte, porque somos una extremidad, porque somos una parte, dice, de su cuerpo. Entendamos, del cuerpo de Cristo. ¿Quién? Cada uno de nosotros. Cada uno como creyentes conformamos ese cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos una parte, somos una extremidad, somos un miembro del cuerpo de Cristo. Y notemos que Pablo dice o habla de una forma individual. De una forma individual, cada uno de nosotros somos miembros, somos parte de su cuerpo. Y lo dice Pablo también allí en Romanos capítulo 12, en el verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, oigan, ¿cuántos miembros hay en nuestro cuerpo físico? Muchos. Y Pablo hace una comparación aquí. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice el verso 5, así nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes, siendo muchos, porque somos muchísimos, dice, somos un cuerpo en Cristo. Cada creyente, hermanos, forma parte del cuerpo de Cristo. Cada creyente es una extremidad, una parte, un miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno en particular. Conformamos ese cuerpo glorioso de Cristo. Cada uno en particular, hermanos, entendamos, somos miembros del cuerpo de la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros que hemos abierto nuestro corazón al Señor. Cada uno de nosotros que hemos rendido nuestra vida delante de Él, somos un cuerpo en Cristo. Y no nada más eso, dice Pablo, y todos, dice, miembros los unos de nosotros. Cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros, pero también del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes, hermanos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Oigan, y como partes de ese cuerpo glorioso de Cristo,
del cual formamos parte cada uno de nosotros, el Señor nos sustenta. El Señor provee todo lo necesario para nuestra vida. Y todo es todo, hermano. Y no nada más nos sustenta, no nada más provee todo aquello que nosotros necesitamos, sino que también nos cuida. Y de esa manera, hermanos, el marido debe de hacer con su mujer de la misma manera. El esposo debe de sustentar, debe de proveer todo lo que la esposa necesite. El esposo debe de cuidar a su esposa. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros, Cristo nos sustenta, nos cuida, y así nosotros debemos de hacerlo. Porque somos miembros de su cuerpo, dice Pablo, de su carne y de sus huesos. Así como el esposo, hermanos, y la esposa son una sola carne, así también el creyente con Cristo. Cada uno de nosotros somos una sola carne en el cuerpo de Cristo o del cuerpo de Cristo. Somos uno. Somos miembros de su cuerpo, dice. Conformamos ese cuerpo de Cristo. Somos miembros de su carne, pero también somos miembros de sus huesos. Esto mismo lo dice allá en Génesis, capítulo 2, verso 23. Dice la palabra de Dios, dijo entonces Adán, esto es ahora, dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fíjense bien la reacción de Adán cuando ve esa creación que Dios le pone delante de su presencia. Esto, entendamos, la creación, la mujer que estaba delante de él, dice, es ahora hueso de mis huesos. ¿Por qué? Porque de sus huesos fue tomada. Y es carne de mi carne. Esta, dice, será llamada varona. Esta será llamada Isha, hembra, mujer. Así será llamada. Porque del varón, del Ish, del hombre, fue tomada. Por eso Pablo dice, porque somos nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Porque somos ahora como creyentes, somos miembros de su propia carne, somos miembros de sus huesos. Somos uno en Cristo. Y cada uno de nosotros, cada creyente, hermanos, por todos los tiempos, conformamos este glorioso cuerpo de Cristo. Y somos miembros de su cuerpo. Somos una parte del gran cuerpo de Cristo. Somos miembros de su carne, pero también de sus huesos. Pablo sigue diciendo, por esto, esta palabra, hermanos, une el versículo 23 de Génesis que acabamos de leer, el capítulo 2, con el versículo 24. Es su contexto el verso 23. No es contexto de Efesios, es contexto del mismo Génesis 2, 23. Por esto dice. Pero también notemos que esto es un principio aplicable a quién, al matrimonio. Por esto dice, el hecho de que ahora la mujer sea hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne.
El hecho de que ahora seamos uno es un principio que se aplica en el matrimonio cristiano. Y es un principio, hermanos, que se debe o debemos de aplicar. ¿Para qué? Para que nuestro matrimonio funcione bien. Si nosotros, hermanos, no aplicamos este principio, nuestro matrimonio no va a funcionar bien. Nuestro matrimonio enfrentará problemas, fricciones, todo por no aplicar este principio. Y este principio habla, hermanos, de dejar, dice, dejará. La palabra dejará se traduce como dejar atrás. Notemos, dejar atrás, no en el abandono, no en el olvido total, sino dejar atrás. Dice, el hombre, notemos, el varón, el esposo, a su padre, dice, y a su madre. Es decir, el varón, el esposo, debe dejar atrás a quién, a su familia, de la cual él era parte. Y debe dejar atrás a su familia para formar su propia familia. Una familia con los preceptos, con los principios de Dios mismo. Y ese principio se debe de aplicar ¿para qué? Para que nuestro matrimonio funcione de la manera correcta. Porque es un mandato, es un mandamiento de Dios mismo. Y notemos, es un mandato dirigido a quién, al hombre como cabeza, al hombre como guía de su familia, de su hogar. A él está dirigido. No es a la mujer, notemos, sino que es al hombre, al varón, al esposo, porque él es la cabeza, porque él es el responsable delante de Dios de aplicar estos principios. Y cada uno de nosotros, hermanos, como varones, como esposos, somos responsables delante de Dios de la manera como funciona tu matrimonio. No es tu esposa, no son tus hijos. Eres tú el único responsable. Por eso nosotros, hermanos, debemos de abrazar cada principio que viene de Dios mismo. Por eso nosotros debemos de obedecer cada principio que Dios nos enseña para el buen funcionamiento de nuestro matrimonio. Porque si no habrá fricción, habrá conflictos, habrá problemas. Oigan, e irán creciendo cada vez más hasta que practiquemos estos principios. Y es al hombre, es a la cabeza, es al guía. Y ese principio habla de dejar atrás a su padre y a su madre. Dice, y se unirá. ¿A quién? A su mujer. Esta palabra unir, hermanos, viene de la palabra griega proscolao, que se traduce como pegar, como adherirse. Entonces el esposo debe dejar atrás a su familia para formar su nueva familia. ¿De qué manera? Pegándose, uniéndose, adheriéndose ¿a quién? A su mujer, notemos, a su esposa. Y cuando esto suceda, dice, y los dos, entendamos, esposo y esposa, que han dejado atrás a su familia, dice Pablo, serán una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne.
Esposo y esposa se han fundido, se han pegado, se han adherido totalmente para formar una sola carne. Por cierto, esta palabra griega proscolao, de allí precisamente también tomaron el nombre de ese pegamento que pega de locura, de la cola loca. De allí se tomó. Y de esa manera, hermanos, bien pegados, bien adheridos, el esposo con su esposa son ahora una sola carne. Jesús mismo lo enseñó también. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar? La palabra repudiar es divorciarse o despedir. ¿Es lícito al hombre repudiar o divorciarse o despedir, dice, a su mujer? Y notemos la pregunta, ¿por cualquier causa? Verso 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, dice, al principio, remontándose a la creación misma, al inicio de la creación? Dice, el que los hizo al principio, dice que creó un varón y una hembra. De esa manera los hizo. Oigan, y estos son los principios también del matrimonio cristiano. Un varón y una hembra, una mujer. Dice el verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. Es decir, el hombre dejará atrás a su familia que la conforma su padre, su madre, sus hermanos. Dice, ellos quedarán atrás y formará su propia familia. Al unirse, dice, y se unirá a quién, a su mujer, a su esposa, y los dos, dice, serán una sola carne. Verso 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Una sola carne. Se han unido, se han adherido, se han pegado de tal manera que no se pueden despegar. Por tanto, dice, lo que Dios juntó, esta palabra juntar es interesante, hermanos. Se traduce como uncir en yugo. No sé cuántos de nosotros conocemos una yunta de bueyes. A esta yunta se les unce con un yugo. Dice uncir en yugo. Un yugo es un madero, hermanos, que se le pone precisamente en la nuca de los bueyes, amarrado de los cuernos precisamente. Pero una de las cualidades o características de una yunta de bueyes es que deben de ser iguales. Porque si no lo son, uno
puede lastimar al otro. Por eso deben ser iguales. Por eso dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unció en ese yugo, lo que Dios unió, dice, no lo separe ¿quién? El hombre. ¿Por qué? Porque es una unión que Dios ha hecho entre un hombre y una mujer. Y se han unido de tal manera que no se pueden, no se deben de despegar. Oigan, porque si tú tratas de despegar algo que está unido, que está pegado totalmente, lo vas a romper, vas a lastimar, lo vas a herir. Por eso es que dice Dios, no lo separe el hombre, porque traerá consecuencias si tú lo separas. Vas a lastimar a la esposa o al esposo, vas a lastimar a tus hijos. Pero no nada más a ellos, sino que a veces estas consecuencias llegan más allá y se lastiman también las propias familias o familiares de cada miembro de este matrimonio. Se lastiman o se hieren los suegros, los tíos, los primos, los familiares. Hasta allá llega una consecuencia de qué? De desobedecer un mandamiento de Dios mismo que dice, ya no son dos, son una sola carne. Y lo que Dios unió, lo que Dios juntó, lo que Dios pegó, dice, no lo separe el hombre. Notemos que dice, no lo separe, ¿quién? El hombre. Y no, hermanos, es un no, es un mandamiento y dice no, porque Dios sabe las consecuencias. Oigan, hijos abandonados a causa de una separación, hijos en alcoholismo, drogadicción, prostitución, por causa de una ruptura, de una separación de sus padres. Y es lamentable, hermano, es triste. Por eso ese mandato está ahí, dice no, y no es no. Dice el verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Oigan, porque no son capaces de amarlas como Cristo amó a su iglesia. Porque no son capaces de sustentarlas, de proveerles lo necesario. Porque no son capaces de cuidarlas como Cristo cuida y sustenta a su iglesia. Por esa causa, dice. Porque no son capaces de perdonar. Esa es la causa, dice, por la cual Moisés os permitió repudiarlas o dar el divorcio a vuestras mujeres. Pero notemos lo que dice, mas al principio dice, no fue así. ¿Cómo vivía Adán y Eva, hermano? Allá en el paraíso. Ese es el principio. Antes de que el pecado entrara, ¿cómo vivían? ¿De qué manera vivían? Dicen que estaban desnudos, totalmente desnudos, y no se avergonzaban. ¿Cómo vivían? Por eso es que dice, mas al principio no fue así. Y sigue diciendo Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer o cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo, dice, por causa de fornicación, entendamos de adulterio, y se casa con otra, él adultera.
¿Por qué? Porque está unido, porque está pegado, porque es una sola carne con su esposa, con su mujer. Por eso él adultera o se convierte en un adúltero y no nada más él. Dice, y el que se casa con la repudiada, con la divorciada, también dice adultera. Oigan, lo único que puede separar, hermanos, esta unión es la fornicación. Y es lo que Jesús condena, es lo que la palabra de Dios condena, la fornicación, el adulterio. Fuera de esto, no hay nada que pueda separarlos, no hay nada que pueda despegarlos, no hay nada quien pueda o que pueda romper esa unión. No hay nada, porque Dios los ha unido y lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre. Esta unión, hermanos, y esta clase de amor es paralelo al de Cristo para con su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, dice el verso 30, de su carne y de sus huesos. Cuán grande, hermanos, es el amor de Cristo para con nosotros, que se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo, sufrió, padeció, como no tenemos una idea, hermanos, y lo clavaron en esa cruz. Y murió de la manera más vergonzosa que pueda morir una persona. Y no le importó, porque lo hizo por amor a ti, a mí y a cada creyente. Lo hizo para rescatarnos, para redimirnos, para santificarnos. Lo hizo para que nosotros fuésemos miembros de su cuerpo. Lo hizo para que nosotros fuésemos miembros de su carne y de sus huesos. Para eso Cristo lo hizo. Y es la demostración más grande de amor que pueda existir en todo el universo. La que Jesús hizo por un pecador como tú y como yo al morir en esa cruz, al derramar su sangre para ser perdonados. Esa, hermanos, es la demostración más grande de amor. Y así el marido debe de amar a su esposa. De esa manera. Porque es una sola carne con ella. Ya no son dos. Uno. Somos una sola carne con ella. Cada uno de nosotros. Grande es este misterio, ¿verdad? Dice Pablo. Grande, muy grande es este misterio. Este secreto. Dice, mas yo digo esto respecto o con referencia de Cristo, dice, y de la iglesia. Pablo, hermanos, acaba de hablar, acaba de dar una ordenanza o una de tantas ordenanzas acerca del matrimonio. Pablo nos acaba de enseñar cómo dos personas llegan a ser uno, una sola carne. Y este es un gran misterio. Pero más sin embargo, Pablo dice, mas yo digo esto respecto de Cristo, dice, y de la iglesia. Ahora, ¿qué significa este misterio? Entonces, y sin duda alguna, hermanos, es la comparación que se hace del matrimonio entre un esposo y una esposa con la unión entre Cristo y
su iglesia. Oigan, una unión que lo motivó, una unión que lo movió del deleite que él se encontraba con su Padre Celestial a la angustia, al sufrimiento, a la muerte en el Calvario. Todo para salvar a un pueblo rebelde, a un pueblo pecador. Y aunque totalmente indignos, hermanos, él se los presentó a sí mismo como su esposa. Y ahora su esposa es miembro de su cuerpo, miembro de su carne, miembro de su sangre. Y esta unión, hermanos, es un misterio, un gran misterio, dice el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 1, verso 26, dice también Pablo, el misterio que había estado oculto, dice, desde los siglos y edades, pero que ahora, dice, ha sido manifestado a sus santos. Habla de un misterio que estuvo oculto, mas ya no, que fue revelado ¿a quién? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el grande misterio, hermanos. Cristo en vosotros. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible esa unión entre Cristo y su iglesia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros, hermanos, somos ahora miembros de su cuerpo, de su carne y de su sangre? ¿Cómo es posible? Y este es el misterio que ahora ha sido revelado. Cristo en vosotros, Cristo a través de su Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Ese es un gran misterio, dice la esperanza de gloria. La unión de Cristo, hermanos, con su iglesia se ve reflejado en la unión del esposo con su esposa. Allí se ve reflejado. Cuando el esposo trata a su esposa con este amor, con el amor que Cristo trató a su iglesia, es cuando se refleja verdaderamente la unión de Cristo con su iglesia. Cuando nosotros tratamos a nuestras esposas con ese amor que Cristo nos ha tratado, con ese amor que lo llevó a entregar todo en esa cruz, con ese amor que le costó sufrimiento, dolor, angustia, sangre, muerte. Y cuando nosotros, hermanos, como esposos creyentes, tratamos, sustentamos, cuidamos a nuestra esposa, estamos evidenciando, estamos enseñando, estamos mostrando al mundo entero esa unidad de Cristo o esa unión de Cristo con su iglesia. Y es un gran misterio, pero es algo, hermanos, que nosotros debemos de hacer. Debemos demostrar siempre ese amor para con nuestra esposa. Porque Cristo siempre ha mostrado ese amor para con nosotros. Siempre. Por lo demás, dice el verso 33, cada uno de vosotros, dice, entendamos esposos cristianos, cada uno de vosotros, como creyentes de Jesucristo, dice, ame. Notemos esto, ame. También
a su mujer. Pero con un amor, hermanos, sacrificial. Porque esta palabra amar viene del griego, de la palabra griega, agapao, que se traduce como amor sacrificial. Entonces, cada uno de vosotros como esposos creyentes en Jesucristo, debemos de amar con ese amor sacrificial que Cristo amó a su iglesia, ama y seguirá amándola. Y notemos que dice ame. Y esto denota una manera continua. Esto denota que tú y yo y cada creyente, varón, marido, debe de amar a su esposa con un amor sacrificial, como Cristo nos ha enseñado, como Cristo nos ha amado. Y es de una forma continua. Es por siempre. No es cuando tú quieras. Es siempre. Es una manera continua. No es si ella siquiera te trata bien, no es si ella te dio de comer, te atendió o te dijo palabras bonitas. No, es un mandamiento a que tú debes de amarla por sobre todas las cosas de una manera continua y siempre. Y con un amor también, el cual Cristo mismo te lo ha enseñado. Y es un mandamiento. Queremos que nuestro matrimonio esté cimentado bajo estos principios de Dios mismo. Oigan, obedezcamos. Ama, ama a tu esposa, día con día, momento tras momento, instante tras instante. Ámala como Cristo te ama a ti, momento tras momento, día tras día, instante tras instante. Así ámala, porque es un mandamiento. No es si quieres, o no se te pregunta, o no nos pregunta, ¿quieres amarla? No, dice, ámala. Ame también a su mujer. Y notemos que dice a su mujer, a su propia esposa, con esa mujer, con esa esposa linda y hermosa que un día elegimos para que fuera compañera de toda nuestra vida. Con esa esposa que en su momento le juramos amor eterno, fidelidad eterna. Con ella, no es con otra, es con ella. Con esa mujer que Dios te ha permitido hasta este momento tal vez ir envejeciendo de una manera gradual. Hermanos, y hoy más que nunca, hace un momento yo meditaba, reflexionaba, hoy más que nunca, hermanos, podemos ver esa grande bendición que Dios nos da de poder ir envejeciendo juntos, tomados de la mano, cuidándola, sustentándola. Es una grande bendición, hermano. Es un gran privilegio el que tú ames de esta manera a tu esposa. Y aunque habrá conflictos, sí, recordemos que seguimos siendo seres imperfectos. Aunque habrá problemas, sí, también. Pero la medida de tus conflictos y la medida de tus problemas serán
la medida con la cual tú obedezcas la palabra de Dios. Dios te dice, yo te mando, yo te ordeno que tú ames a tu mujer, dice, por sobre todas las cosas, que tú la ames. Y no se cuestiona, no se pregunta. Tampoco podemos decirle, Señor, ¿por qué voy a amarla si mira cómo me trata, me desprecia, me rechaza? No sé. Ámala, dice. Cuídala. Susténtala. Y verás que todas las cosas cambian. A veces, hermanos, nosotros queremos que nuestra pareja cambie. ¿Y cuántos no hemos caído en ese error? Muchos hemos caído en ese error. Y les reprochamos y les exigimos un cambio en nuestra pareja. Cuando el cambio, hermanos, debe de operar en nosotros. Pero ese cambio va a operar cuando tú te sometas y te sujetas ¿a qué? A la palabra de Dios. Es la palabra la que actúa ese cambio en tu corazón. Y cuando tú la obedezcas, verás el cambio que habrá en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Mientras Pablo dice, ámala. Ámala día con día, cada amanecer, cada anochecer. Ama a tu esposa, ama a tu mujer. Y dice, ¿cómo? No es como tú quieras. Dice, como a ti mismo. Y ese principio, recordemos que está dirigido a un esposo cristiano que se ama a sí mismo. Así como te ama, dice, ámala a ella de esa manera. Pero también Pablo sigue diciendo, y la mujer dice, la esposa, dice, respete. ¿A quién? A su marido. La esposa debe de respetar. Entendamos también este principio en todo momento, en todo tiempo, día tras día. La mujer debe de respetar a su marido. La palabra respetar, hermanos, se traduce como temor. La mujer entonces debe tenerle temor a su marido, pero no un temor de miedo, de pánico, de susto, sino un temor reverente para con su esposo. Un temor, hermanos, que la llevará a sujetarse a su esposo en amor y obediencia a Cristo, su Señor y su Salvador. Qué grande bendición, hermanos, en verdad, poder escuchar estos consejos, poder aplicar estos consejos a nuestra vida. Porque estos consejos son mandamientos que vienen de Dios mismo, para que cada uno de nosotros como creyentes los apliquemos a nuestra vida, los vivamos intensamente. Oigan, y la medida con la cual tú apliques estos principios en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, será la medida de la paz, el gozo, la felicidad que habrá en tu hogar. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es quien tomará el control total de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio. ¿Por qué?
porque estás obedeciendo su palabra. Porque estás demostrando que realmente lo amas. Hermanos, la invitación es a que vivamos intensamente su palabra, a que la obedezcamos. Porque a final de cuentas debemos entender nosotros más que nadie que es para nuestro propio provecho, para nuestro propio bien, para nuestra propia bendición. Y se verá reflejado en nuestra vida, en la vida de nuestra esposa, en la vida de nuestros hijos. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros verdaderamente obedezcamos estos principios que son de bendición para nuestra familia. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén, hermano.